Debe compraya lang na mga local tienda kinasyudad inumayaman online shopping. Amo este el pedimento del alcalde Kimer Adan Olaso na publiko durante una entrevista del martes. Asigun con el alcalde que hindi ta beneficia el gobierno con el magatax si el vivientes ay man shopping por medio del online sino el beneficia con ese el maga otro nasyon si onde ay sale el supply. Además, si habla el alcalde que debe comprar o man shopping niya lang na mga local tienda na syudad para pwede también beneficia el gobierno local con el mga impuesto. Más pa del mga detalles mga katropa. Del martes, ta-adverti el gobierno local con aquellos mga negosyante de kwek-kwek o kwek-kwek vendors para observar limpieza na di ilang negosyo y no debe buta el di ilang mga basura onde-onde. Asigun con alcalde Kimer Adan Olaso, si ay alcanza el kalayatan el mga basura del mga mensyonado negosyante na mga kamino onde estos ta vende especialmente na Boulevard ay man aprehen el con estos y para hindi con este dale pena. O mientras mga katropa del alcalde que si continúa el mga vendors hindi observa el limpieza na di ila lugar, peligro ay hindi estos pwede man negosyo otra vez o saka otra vez permiso de negosyo para vender. Más pa del mga notisya, repaso del mga noticias mga katropa. Durante el launching del Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease RHD PhilHealth Program del miércoles aquí na Ciudad Medical Center, hindi ba na 10 pasyente kada mes sa silat kiene. Asigun kun Dr. Banizadar Mukaram, adol cardiologist y medical specialist del Zamboanga City Medical, target di laman na increase el caso del mga adult patient, mas o menos 30 kada mes y local pa lang sila ay pwede akomoda. Komento pa di Dr. Mukaram, base na direktiba entero sambasulta como el Basilan, Sulu, Itawi-Tawi ay target di ila inclui na mensyonang programa para mas alibya pa el di ilang gastos kay covered este todo na PhilHealth, maskin private patient ay pwede sila akomoda. Mientras tanto, continúa pa el esfuerzo el Zamboanga City Medical Center, especialmente el PhilHealth para mas akomoda montón del mga pasyente tiene enfermedad de rheumatic fever and rheumatic heart disease. Más pa del mga detalles mga katropa. Del pasado miércoles, ya pone bao na psychological test con el 13 años de edad dalagita, víctima de abuso sexual mismo con el DCU padrastro. Según con Police Captain Ariel Cabanlong, el padrastro del víctima posible envuelto na usada de droga prohibido. Cita acorda mga katropa, un oficial de barangay ya lleva con el 13 años de edad quien posible víctima de abuso sexual. Enseguida siya puede arrestar con el sospechado padrastro. Mas pa del mga noticias, repaso del mga notisya mga katropa. Express Balita. Muerto el una senior citizen después con este supla de tiro, el riding in tandem na highway del Sitio Mala, Barangay Panubigan, pasada a las 4 del tarde del pasado Huwebes. Con el víctima ya identifica como si Ibrahim Tahil, 64 años, hombre, una pescador, residente del mencionado lugar. Ya sostiene según 4 tupadas de bala na diferentes partes del cuerpo. El víctima y enseguida con este ya le van a cercanos hospital para el tratamiento medical. ¿Cuántos horas ya pasa? Ya despide siempre el pobre abuelo. Mientras tanto, el autoridad continúa pa el más investigación sobre con el mencionado sangrino crimen. Un incidente de quema ella ocurrido el pasado Huwebes donde un yungkong a bordo de 400 bidón de gasolina y crudo para llevar a la provincia de Basilan, ella sale envuelto. El incidente de quema ya viene después el operator de Jungkong ya identificado como si Yuji Ataman ya funciona con el Jungkong de repente ya lang ya arde el magagalón y gasolina de crudo. El quema ya principio de a las 7 de noche ya alcanza na second alarm el quema donde 10 mga fire truck el Kenya responde y un paginante del Jungkong el Kenya quebra el pie cuando ya escapa na fuego. Mas pa del mga repaso del mga noticias mga katropa.
Ya confisca 2 fusil el y bala con el pescador desde Tungkil, Sulu durante la operación del Police Station 11 del pasado Huebes. Con el arrestado sospechado ya identifica como si Merham Muhammad y la Juman, 50 años de edad, un pescador residente de Tungkil, Sulu. El arresto del sospechado ya viene después una concern netizen, el Kenya reporta na Police Station 11 acerca con la persona takarga pusil na pantalan de Cossack Drive, Barangay Riondo. Na entrevista con el sospechado, ele habla kay pang self-defense lang di suyo. Na regional news. El Philippine Coast Guard ya puede man intercept large shipment del magasmagat sigarilyo de más o menos 1.7 million pesos valor durante el pre-departure inspection na pantalan de Bonggao, Tawi-Tawi. Total de 15 master cases de 748 reams del assorted brand del illegal cigarillo a bordo na un vessel donde no hay puede presenta propio documentación, razón para enseguidas con puede confiscar. Mientras tanto mga katropa, mga tiempo, el magaya confisca mga kontrabando na kustudiya ya del headquarters del Coast Guard Station Central Tawi-Tawi para na desde propio disposisyon. Amokel magakatropa para na regional news. Para na national news magakatropa, repaso del noticias. Record breaking asigun el total de 9,640,290 de boto ya participa con el Peace of the Black Nazareth na Manila. El translación del año 2026 ya marca como una grande actividad del magacatoliko y el de más largo procesión na historia ya tarda de 30 horas y 50 minutos. Ya principia la procesión a las 4 de madrugada del viernes hasta 9 de enero na Quirino Grandstand y ya termina cuando ya virá el imae del Señor Nazareno na Quiapo Church a las 10:50 de aga del sábado a 10 de enero. Mientras tanto, la administración desde la Quiapo Church ya reporta total de 1,700 medical cases durante el translación de 2 devotos. Ya confirma muerto, incluido un photojournalist ya murió después con ataque durante taman cover con el translación. Na showbiz news. Viral aura na social media el secret story online o el blind item kay alegawmente un power couple. El pirmia lang taman pelyahan iba ka ay man sa partahan niya. Tiene mga fans ya pensa que si Marian Rivera y de este marido si Dingdong Dantes el ta menciona na viral items. Pero ya habla mismo si Marian que hindi verdad el mga chismis que taman viral online y alegre ele y el di suyo familia. Mientras, tiene pa otro mga artista como si Luis Manzano, el magaya menciona el mga fans. Yaman joke lang si Luis, iya habla kay hindi ele, hindi para kunele el viral post na social media. Amokel, magakatropa para na showbiz balita junto con el de ustedes, katropang Urgent Makoto Cruz. Good morning, Ciudad de Zamboanga. Good morning, 98 Barangay, Asia's Latin City. ¿Qué tal vosotros? Na día de domingo, fecha 11, mes de enero, magakatropa, año 2026. Good morning también con el de mi compañerista. No hay otro. From Lumbangan. Mga katropa, no other than Urgent Makoto Cruz. Buenos dias!
katropang Marlon y buenos días también con aquella Bensuena Aura El Radio na diila ka na kelyos mga kaserías na diferentes mga barangay aki ka nato na syudad. Hindi lang tamen aki na syudad, pati na otro mga lugar, katropang Marlon. Yan. Assalamualaikum. Warak matulahi. Wabarakatuh mga tayo mangud muslimin. Labi na hula sinholo sulu tawi-tawi siya si Bonggao. Umabot in frequency sina 99.5 XFM Sambuanga mga katropa. Nabisaya, kosa? Mayong buntag sa tanan mga katropa. Yun, na Tagalog. Magandang umaga sa inyong lahat mga katropa. Yan. Buenos dias, Alikun Juan Tamad Vicente. Good morning katropa watching from Cebu. Wow. Tali ka gani kitaya katropang Marlon, no? Holo lang pa, holo lang. Cebu. Eto Ali. Buenos días también con Adimio Mayores, Tali Aura, ta-atende ko ng misa kaya sabi to ara Sunday kay Si. ta-atende gat kita ara misa no. Dimio Mayores, Tali sila Aura, ta-atende misa na katedral. También de Dimio Pamilya Alina, Tumaga, buenos días kay Bensuena katamin dila radyo, katropang Marlon. Amo ka nagkatable kong tigo na nantes na mas temprano. Able kong tigo. Sister, good morning. Ya contesta. Anda ka sa iglesia, sir. Pino Anda tiyan kayo, ikat sir. programa. Yes. Good morning, good morning, good morning. Ikaw nag-elios mga bentera. Itambiyan ko na diato mga jeepney drivers, tricycle driver, pedicab driver, tapon ikat radyo na orehas. Para sa bilang el magkakwanto sa repaso dentro de semana magkakatropa. Buenos días también con el Dimio mga bisino sa Linalumbangan kay Bensuena katamin dila radyo ta espera di aton programa katropang Marlon. Buenos días con ustedes Ali. Good morning, good morning, good morning. También ko na diato mga barangay oficiales. Kinentero Ciudad de Zamboanga. Especialmente ko na diato mga barangay tanod. Ke temprano pa lang mga katropa. Despierto ya, itabi siya, taman monitor. El diato na alrededor para sa lilang gayot, pasi orden el de vos otros sa lugar mga katropa. Si buenos días también con el Dimio partner si katropang Anthony Castelo on diaman kabe. Woy! Onde man se Tamira yun, se durmi na East Coast, ya durmi se na West Coast. Good morning, Conal Diatul, mga katropa, agel abit listener, specialmente el mga de Portonato, kilometer 11, Barangay La Paz. Itambién ko na kilos mga ta suporta pirmi con el XFM Zamboanga. Si buenos días también con akala Tamira di aton live ara na 99.5 XFM Sambuanga con Ma'am Chris Malikay, también con Ma'am Adelina Molina. God bless our Sunday morning everyone watching from Luyan. Buenos días también con ustedes Alina Luyan. Tainkansa ka ni Kitaliano katropang Marlon na Luyahan. Yes, aumenta pa si kami, para mas lega se el diatum pa mas puwersa el frequency del XFM Zamboanga mga katropa. También con Suki Yang Ventura. Good AM Sir Marlon. Manzit Aquina, kanukutan ta uwi contigo pati si Ben Custodio, Erwin Mendoza, Uncle Manding, and Ninoy Nenong Solis, Alina Fortunato La Paz. Good morning, good morning! ¿Qué tal el día atun mga barangay? ¿Qué tal el día atun mga opisyal? At asinti ba ustedes? Yan hinahinay tadale senyales con ustedes Ali. Nagkira yung kwento sa chain. Nagkira ito, kwento. Kere lang, sir. Kira yung kwento to. Basta kami ito doon sa manong tumiyatay na. Baka siya na ito kung kaya rin magdit. Ya olvida to. No. Ya olvida magdit. Ay, hindi. Hindi ito Ay. magdit siya to. May buntag, Paul. Oh, yeah! Eleksyon na? May buntag daw dira Paul sa Ipil XFM. Yes, XFM Ipil. Picture ba, picture? Bulabog ya, bulabog. Anyway, mga katropa, manmiran-miran kita luego.
Mga alas 10, alas 11. At kinigali kami meeting. So alas 11 para alas 12. And then si Katropang Marlon Garcia, Lina Sicho Papaya, Barangay Pamukutan. Kay chinikita kung Ken Ayuda or Jane. At kalgane 3 mes, muher bata, yamuri. Ang sina ka to. Oo, kabar El Nana, una PWD Bulag, kabar farmer pa, mga katropa. So, dispidise ayer, anti-ayer. So, yatra ka sila ka natin, kung nila XFM Sambuanga, kung katropang Marlon, para pidi ayuda, specialmente kung aquellos mga buen Samaritano, maskin pakimodo jutay amount, actualmente chinikita buen notisya, siguro talia el cantidad del sen, y alcanza siguro 5,000 mas. Fuera alya nga dila mismo pamilya ta imbya, siya también kanatun el Kenya dale personalmente, especialmente si Alexandra Garcia, el di mio hermana LGBT, ay dale cash. So manmirahan kita lima katropa. Ablakan ni si Boss Rem, be kind always. Yes. Manayudahan kita. Hindi abla manayudahan si ora lang de election. Tupaw ba? Si katropang Marlon. Eto ba, kosa to kaya rin na dito yung barangay? Keda limpyo tamen katropang Marlon. Pati keda okay ya el kay aura katropang Marlon. Siya nilang Un Jutay poco. problema na di amon zone alya na lumbangan pero ohala kaya pwede Resolva. Okay. Buenos días, Alina Barangay Labuan. Tauwi ka natin si Bruce Pipes. Itambien, Alina Santa Catalina. Hindi tamang kamali. Si Jamin. Itambien si Elvira Tobias. Good morning, classmate. Itambien, Kereo Rindimiles de Gracias Kunkap. Totong Perez del District 2. Congressman, mga katropa, kay Yadalele Cajon para con este Pamilya Mendoza con el 3 mes bata. I'm so glad, bien happy gatyo kay na esfuerzo na manera ta pwede kita ayuda maskin hindi man pinansyal, no, personalmente kita ta alcanza pero na boses, na palabra kung sa kita pwede man spread. So talita man tumpok el mga buen na Samaritano, mga katropa. Hindi lang Pinas, mas hindi otro nasyon. Sino pa ka natin yung message, pakimodo daw pwede imbya dali ayuda. Pwede también ustedes, hindi na sa Facebook page sa XFM Talya. So kung nakilos magakin kere dali personal, kaya pang susunod talama, merienda. O pwede también ustedes libaki na XFM. Kay sabi yung mga 7 dia pakel bago entera ko nila ninya mga katropa. Maskin biskuit, kape, azúcar, alegre esos. Grande ayuda ya gayet. Grande ayuda ya mga katropa. Amo que el mga katropa, el mga noticias, repaso del mga noticia dentro de semana, que prepara el entero team del 99.5 XFM Zamboanga. Na nombre del entero team del XFM Zamboanga, es el de ustedes anunciador na radyo katropa mo, Marlon Garcia. Y katropang Erjane Makoto Cruz. Para na Unido Nación de las Islas Filipinas, XFM News, Buenos Dias, Asia Study City, Ciudad de Zamboanga. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyo, pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Abotay nga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo,